Hoy, en 678, trabajo esclavo en una multinacional. Grave noticia que la hegemonía mediática optó por ocultar. Página 12, por Horacio Verbitsky. Esclavos modelo 2011. Un procedimiento judicial realizado este fin de año en San Pedro reveló que la transnacional Nidera, una de las mayores exportadoras de cereales, tenía reducidos a condiciones de servidumbre a 130 trabajadores, entre ellos 30 niños y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir y no tenían ni luz ni agua. El director de bromatología de San Pedro dijo que las condiciones eran las de un campo de concentración. La dictadura y la prensa cómplice. Hoy, el caso de Alejandrina Barri. Lo que sé en Uruguay que estaban mis viejos, que era Juan Alejandro Barri y mi mamá Susana Mata, y el 15 de diciembre de 1977... ellos dos son asesinados. Yo cuando me enteré a través de exmilitantes que habían salido estas revistas, me ocasionó un odio enorme, ver las cosas que decían de que eran terroristas, subversivos, fabricadores de huérfanos. La de Somos, los hijos del terror. La de Para ti, a ellos no les importaba Alejandra. Y la de Gente, esto también es terrorismo. Alejandra está sola. Récords veraniegos. Y como no podía ser de otra manera, más profecías no cumplidas. Y aquí estamos con la crisis sobre la espalda y ya son miles los argentinos que están cuidando el bolsillo. Están todos o casi todos en la costa. Ya hay muchísimos veraneantes con cifras superiores a las del año pasado. Aún los hoteles más caros de Mar del Plata tienen a esta altura de la temporada una ubicación superior al 90%. Y aquí estamos con la crisis sobre la espalda y ya son miles los argentinos que están cuidando el bolsillo. Aún los hoteles más caros de Mar del Plata tienen a esta altura de la temporada una ubicación superior al 90%. Asumió Dilma en Brasil y el monopolio intenta aguar la fiesta. Clarín. Dilma juró y no hizo en su discurso mención a la Argentina. Tiempo argentino. Dilma visitará la Argentina en su primer viaje oficial. Macri desmintió ser xenófobo. Sus sólidos argumentos. Hoy el gobierno insistió en que usted es xenófobo, por eso no quiere colaborar en solucionar estos problemas. Pero ellos siguen agrediendo y agrediendo, inventando, calumniando. Mire qué xenófobo seré, que mi principal asesor es ecuatoriano. La homofobia de Jorge Jacobson. Somos una sociedad complicada. Escúchame, en la temporada pasada, el cartel más grande de la avenida Corrientes, con todo el espectáculo que había, era el de Florencia de la B, la reina de la calle Corrientes. Yo no tengo nada contra Florencia de la B, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. Toma a la mujer del año a un travesti. Pero te hago una pregunta, si le acaban de dar su documento justamente que es un derecho adquirido, digo, ¿cuál es el tema de que encabece la calle Corrientes? ¿Qué tiene que ver cómo orina esa persona? Me parece una falta de respeto. ¿A vos no? ¿Una falta de respeto mía? No, hacia Florencia de la B, hacia todos. Me pareció una verdad, a lo mejor dicho de una manera que a vos no te cayó bien. Que una persona, un periodista, una persona del medio, se dirija a un ser humano como yo, de esa manera tan discriminatoria, me parece lo menos. Y me hirió profundamente. Estoy feliz y contenta de que se haya retirado. Porque la televisión se tiene que limpiar de ese tipo de gente. Se tiene que limpiar de ese tipo de gente con esa mentalidad tan retrógrada y con esa forma de pensar. La verdad que estoy chocha. El aumento de tarifas del monopólico cable con menos rebote que Gabrielito Puentedura. Van a aumentar y van a hacer lo que quieran con la justicia. También hay mucha gente para la cual la televisión termina siendo muchísimas veces la única compañía, y un aumento que además no será comunicado, seguramente no va a salir en la tapa de los diarios. Puede salir si aumenta la nafta. Hay noticias que no van a la tapa de los diarios, de determinados diarios por lo menos. Lo que queda claro es que son el gran poder, y en el 2011 hay que por lo menos horadarlo. Ya sabemos del 2010 quiénes son, cómo son y cómo proceden. Y ellos porque son los que pueden estar más afectados si algún día se cumplen las leyes como corresponden. Ya estoy en la mitad
de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Arranca otro año de formidables noticias. 1. Marianito Pelufo es fan de la tanqueta. Por un lado en la habitación, Jonathan hablando con Ariana, recabando información sobre Loreley. Convengamos que Jonathan a Loreley le da. Le tiene que dar, le da hasta que 6, 7, 8 gane el premio Clarín, le da sin parar. 2. Arrancó el canal del Inca. Parece un sueño, ¿no? Estoy muy contenta, no lo puedo creer que haya un canal solamente para películas argentinas, latinoamericanas, está buenísimo. 3. Vuelve. ¿Alguna vez se fue? El show del chiste. Esto significa volver al orden y a la autoridad. Yo lo tomo siempre del ejemplo de nuestros hermanos brasileños, de su bandera. ¿Qué tiene la bandera? Orden y progreso. Nosotros que somos desorden y retroceso. ¿Qué tiene la bandera? Orden y progreso. Nosotros que somos desorden y retroceso. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Arranca 678, el programa que enamoró a Gus Silvestre. Querido Gustavo, un replanteo político, una alternativa política, en la cual nos pongamos de acuerdo en 6, 7, 8 puntos. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sí, 5. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. 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 Ya está en el aire girando. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. No, buenas noches, estaba acá informándome, muchas gracias, feliz año. Bueno, no hubo luz, no hubo nafta, no hubo agua, no hubo 678, todo por culpa del gobierno, pero ya lo estamos solucionando, por lo menos nosotros estamos, agua hay luz, hay bastante nafta. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Amigos. Feliz año, Barragán. Feliz año, feliz año, feliz año. Feliz año. Feliz año. Hoy vamos a tener dos invitados por acá, Alfredo Zayat, periodista, economista, jefe de la sección de economía de Página 12, trabaja en Consentido Público a la acá, mañana. Canal 7. Con Federica Pais, y con el amigo Quiroga.
Yo, varios, sí. Bueno, muy bien. Y está en Cheque en Blanco, en Rock and Pop. ¿Siempre? ¿Sigue? Sí, el sábado. Sábado Excelente de 8 a programa. 11 de la mañana. ¿Cómo trabajas allá, no se pierde una? No, trabajo. Bueno, gracias por ¿Y invitarme. alguna- Buen año, buen año para todos. No, gracias por venir en estas fechas. Sí, tengo que saludar a mis compañeros en el diario que se quedaron ahí trabajando para hacer Se quedaron y los dejaste laburando vos, sos el jefe. Fernando Cracoviak a la cabeza. Ahí está. Se lo merece, se lo merece. Bueno, un saludo a Cracoviak. Y por acá lo tenemos a Arturo Bonín, mi amigo, actor. Buenas noches. Buen año para todos. Gracias, igualmente. Para todos, también allá del otro lado. El hombre que no lleva de vacaciones a Susana Carr, su señora. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la Me lleva? amenaza, dice que se va a ir de vacaciones y me va a dejar acá trabajando a mí. Estamos en enero, ya empezó ya está Ya todo, no hay empecé nadie enero y en todo, pero Buenos yo Aires. sigo trabajando, ¿qué le voy a hacer? Bueno, muy bien. Y no sé si podemos presentar al público, que es un señor. En algún momento lo vamos a presentar. Que bueno, tenemos escasez de público porque no hay gente en la ciudad. Están todos en el Mar del Plata, ya lo estuvimos viendo en los avances. Vamos, si les parece, al primer informe que tiene que ver con lo que veíamos, el trabajo esclavo en la cerealera Nidera. Parece que tuvo poca difusión, ahora lo vamos a ver y capaz que lo difundimos un poco más. Trabajo esclavo en una multinacional. Grave noticia que la hegemonía mediática optó por ocultar. Página 12, por Horacio Verbitsky. Esclavos modelo 2011. Un procedimiento judicial realizado este fin de año en San Pedro reveló que la transnacional Nidera, una de las mayores exportadoras de cereales, tenía reducidos a condiciones de servidumbre a 130 trabajadores, entre ellos 30 niños y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir y no tenían ni luz ni agua. El director de bromatología de San Pedro dijo que las condiciones eran las de un campo de concentración. El procedimiento realizado el 30 de diciembre en San Pedro ilustra de qué son capaces los mercados sin control. Nidera, transnacional granera que la AFIP denunció por evasión de 260 millones. Darío Gianorio, fiscal de San Nicolás, ¿en qué condiciones trabajaban y vivían estas personas? Había 130 personas en el lugar, 20 menores, no tenían baños, vivían hacinados en casillas, son gente muy pobre y con situación económica muy delicada. Pero había una amenaza también, ¿no?, acerca de que no podían irse. Exactamente, de hecho no se les informa dónde están, lo que hace mucho más difícil su situación en caso de quererse escapar y regresar. Y las amenazas son de que le van a disparar armas de fuego y después tienen amenazas coactivas internas donde si uno se escapa, si uno se pelea, si uno se quiere volver, se debe volver el grupo completo. Una de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios a la que el Estado Nacional investiga por evasión de impuestos, explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a 20. La jornada laboral era de 10 horas, incluido el día de Navidad, bajo el rayo de sol, sin luz, sin agua potable, salvo la que recibían en baldes. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, 8 por un kilo de pan viejo y 2 por recargar la batería del celular. ¿Es cierto que hay un almacén en el que les venden comida a precios que están muy por encima de los precios? Los costos de los alimentos son tan altos, y no solamente hablamos de alimentos, sino de todos los elementos que una persona necesita para su vida cotidiana. Por otro lado, la calidad de los alimentos son de bajísima calidad, muchos alimentos vencidos, incluso algunos alimentos provenientes de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También se hallaron fideos con la leyenda del Ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. Su representación sindical corresponde a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, conducida por Jerónimo Venegas,
fundador junto con José Luis Barrionuevo de la denominada CGT Azul y Blanca. Volviendo al tema sindical, ¿Moyano o Barrionuevo? Barrionuevo, por supuesto. Conducida por Jerónimo Venegas, fundador junto con José Luis Barrionuevo de la denominada CGT Azul y Blanca. El representante de Guatre en San Pedro, Cecilio Salazar, es el líder local del peronismo opositor. El Ministerio de Trabajo de la provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Muy bien, bueno, más allá de este lapsus del redactor que te escuché, muy interesante, el lapsus peornismo opositor. El peornismo. Pero no sé si será un error, siendo una nota de Horacio Berbisky. No es un error. Claro, porque era Berbisky. Hace bastante que lo está definiendo así al peronismo opositor. Peornismo. Ayer descubrí que le puso también partido obrero, entre comillas, con bastante... Pero con las comillas se entiende, si estuviera en cursiva también se entendería, pero como está en redonda, estas son cuestiones de edición, como está en redonda, en blanca, entonces parece un error de tipeo, pero está bueno. Peor. Es exigente, Berbisky. Sí. ¿Quién es esta gente de Nidera que... Tengo entendido que, no sé si estaba por ahí, no sé si estaba en el informe, que la AFIP le reclama 270 millones. 260 millones de pesos por evasión impositiva, por supuesta evasión impositiva en el pago de impuesto a la ganancia. Pero para deber esa plata tenés que mover mucha más. Bueno, sí, porque son de las principales exportadoras del país. Digamos, tenés a Bunge, Cargill, Nidera, Vicentín... Bueno, Noble, son varias las grandes exportadoras en Argentina. Nidera es una de ellas, es una multinacional, Nidera, y de origen canadiense, y está en Argentina porque, bueno, en Argentina es uno de los principales productores de cereales, y es uno de los principales exportadores. ¿Nidera? Sí, de la década del 20, del siglo pasado. O sea que viene laburando como la forestal desde toda la vida, no cambió. Sí, hace mucho, y la FIP es por una evasión impositiva, ¿no? En realidad la FIP está haciendo toda una investigación alrededor de las exportadoras, no solamente por 2009, toma el periodo de los últimos 3 años, 2006, 2007, 2008, y ahí es donde detecta una importante evasión en el impuesto a la ganancia. No solamente impuesto a la ganancia, sino también triangulación, pero bueno, sería todas maniobras impositivas para evitar el pago de impuestos, ¿no? ¿Vos podés explicarme, como si yo tuviera 9 años u 8, cómo se hacen los tipos para 300 millones de mangos evadírselos? Ellos exportan, específicamente por ahí no sé de Nidera, pero sí de otras de las exportadoras, lo exportan a Uruguay. Y Uruguay pasa a ser la casa matriz, la subsidiaria principal que finalmente terminan exportando sus productos. O sea, no lo mandan derecho a China, que por claro, eso que exactamente, no lo mandan directo a China. Entonces, como Uruguay pasa a zona franca, ahí tampoco pagan muchos impuestos, entonces de esa forma sacan los productos sin pagar los impuestos. Cuando vos detectás esa triangulación, que es lo que investigó la FIP y está avanzando, hace la denuncia. ¿Y hay otros casos también? Sí, todas las grandes exportadoras. Todas las grandes exportadoras de Argentina están con esa investigación. Bueno, es uno de los hechos más... lo hacen, la pregunta, perdón, si todos lo hacen, ¿hay que esperar que vayan 240 millones de dólares para actuar? No, lo que pasa es que son difíciles de detectar también. Okay. Entonces, yo creo que cuando se habla de corrupción, en general no se habla de corrupción privada, y cuando vos encontrás esto, uno lo que ve es que el grueso de la corrupción es una corrupción privada. No solamente en Argentina, hay estudios internacionales que marcan que el grueso de la corrupción está en el sector privado. Una de ellos es en las grandes exportadoras de las cereales, después los tenés lo de los laboratorios también. Bueno, vos ves los grandes grupos económicos, económicos multinacionales son los principales... Sí, porque el Estado, ¿cómo haría para chorearse 300 millones de pesos? No, bueno, serían los funcionarios, ¿no? Pero claro, pero un funcionario por eso tenés que... Son cifras muy grandes. Pero esa corrupción... O sea, en general de la coima, claro, pero en general no se identifica al sector privado como uno de los sectores más corrompidos y que corrompe.
cuando se habla de corrupción aparece otro, que obviamente que hay que denunciarlo, señalarlo, castigarlo y que vayan en prisión, pero cuando aparecen las grandes empresas no aparece como corrupción, como bien ahí lo menciona el informe, es ocultado, digamos, lo que es la corrupción o los beneficios, los privilegios extraordinarios que tienen los grandes grupos económicos. De hecho, se habla de evasión, no se habla de corrupción. Claro. Utilizan la palabra evasión como... Sí, muchas veces cuando se quiere empezar a aplicar la legislación en las transnacionales, las legislaciones respectivas, las legislaciones laborales, ahí vienen con la cantinela de la inseguridad jurídica. Bueno, ellos tienen departamentos de jurídicos que son muy poderosos, eso también, y juegan mucho también que después en tribunales frenarlo, porque también tiene mucha influencia sobre los jueces, ¿no? ¿Qué en es este influencia? Caso, pero por ejemplo, en este caso, si vos lo ves, la jueza no le autorizó a hacer la inspección. Fue el fiscal, junto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que pudieron avanzar en esta investigación. La jueza dice no había pruebas, entonces desestimaba la denuncia. Desestimaba el allanamiento, que claro, era lo que permitía comprobar esto, ¿no? Eso es claramente un caso de connivencia entre el Poder Judicial y la posibilidad de un delito de corrupción, en definitiva. Y en este caso particular me parece que es terrible porque se junta como lo peor del capitalismo, ¿no? Por un lado, del falso capitalismo en la Argentina, que es la evasión y esta decisión de, por un lado, defender el sistema, pero por otro lado no aportar, es decir, no pagar impuestos, que es lo que permite que el sistema funcione. No, y la sobreexplotación, la verdad que lo de la sobreexplotación, es cuando tienen una tasa de ganancia extraordinaria. No, por eso, lo peor en ese sentido. Encima eso redunda en la esclavitud de cientos de personas. Llegar a ese punto, a ese nivel... Bueno, ahí hay un hecho que lo está marcando ella, que me parece, a mí lo que más me impresiona, creo que a la mayoría, obviamente, es el hecho denunciado de la esclavitud. Y uno debe preguntar, San Pedro no es una sociedad muy grande. No recuerdo si tiene 100.000, 120.000 habitantes. Se supone que 130 personas son un pequeño teatro colmado. Se supone que en ese campo hay otras personas, además de los cautivos o de los esclavos. Supongamos que sean ignorantes, que los estén sojuzgando, que estén con cadenas en el campo. Pero los que van al pueblo a comprar, los que van al pueblo con sus 4x4, comentan cosas de ese campo. Siempre hay alguien fuera de ese circuito. La pregunta es, el intendente de esa sociedad, los comerciantes importantes de esa sociedad, los intelectuales de esa sociedad, los profesores de las universidades o de los colegios que hay ahí, los actores que puede haber ahí, los panelistas que hay en esa sociedad, no están enterados de nada de eso. No hubo nunca una versión que un diario como Página 12, a través de uno de los periodistas más importantes, lo da en tapa. Una noticia como si se colara, y la pregunta es, ¿la sociedad no tiene autoridades que vigilen el trabajo esclavo? No hay ahí alguien, no es solo que Barrio Nuevo o el otro, el Momo Venegas. Estos son, no existe la posibilidad de darse cuenta de que hay ahí digamos, una especie de presión psicológica, de explotación. A mí me llama la atención, estamos hablando de San Pedro a 200 kilómetros de Buenos Aires, 150 kilómetros. Los trabajadores rurales, en realidad hay una complicidad, primero de los gremios, después obviamente los empresarios son los beneficiarios, pero también de toda la sociedad que vos mencionabas. Si vos ves el trabajo rural, el 70% está en negro. El 70% de los trabajadores rurales no está al nivel de la esclavitud, le falta un paso. Ahora, está en negro. ¿A quiénes? ¿A quiénes representa el Momo Venegas? A los peones rurales. ¿Pero a los que están en blanco o a los que están en negro? Bueno, teóricamente a todos. Él tiene que pelear para que todos estén en blanco. El 70% lo tenés en negro. Son los trabajadores peores pagos de Argentina. Si vos ves una pirámide salarial, vos los encontrás bien abajo. Son los que peor ganan. Y además que si vos te encontrás si les respetan las condiciones de trabajo, no se las respetan, pero además porque las cámaras empresariales se oponen. Cuando en el 2009 se reunió la Comisión Nacional de Trabajo Agraria para definir lo que sería un estatuto del peón, ¿no? Que trabajen 8 horas por día, por jornada, y que tengan el descanso de fin de semana, se opusieron.
las 4 cámaras de la mesa enlace, Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y Confederación Rural Argentina. Por eso cuando llega a la sociedad rural lo aplauden. Porque ¿qué dirigente sindical más óptimo para esa sociedad puede haber que Y lo último, y es uno de los sectores más evasores de la Argentina, el sector del campo. Bueno, a Guinness invitaba hace unos meses a no pagar impuestos. ¿Te acordás, Arturo? Sí. Sí, la verdad yo venía con otro ánimo. Ahora pasamos y me parece una frivolidad poder hablar de teatro y demás, pero hacía un poquito de memoria y decía, pensaba para mí, hace 200 años a nosotros nos enterraban afuera de los cementerios con los prestamistas, las prostitutas, los borrachos, los locos, y ahora hace 3 años, 4 años, al margen de que desde el año 19 somos una institución formal con un sindicato, tenemos la SAGAI, nuestra sociedad de gestión de actores e intérpretes. Hay una evolución, hay un cambio positivo, y esperemos que, vos hacías cuenta, decías la Forestal, desde el año 20 que la Forestal tiene este mecanismo, este sistema, esta empresa también está instalada desde el año 20, y bueno, debe haber seguido manteniendo esta dinámica con la complicidad de los sectores, de vastos sectores sociales. Es decir, acá es un hecho evidente de nosotros, que vamos a veranear, que estamos... Después dramatizamos este hecho porque lógicamente, y me pregunto, ¿es una excepción? Preguntémonos, hagamos de periodistas alguna vez, nosotros mismos. ¿Son los únicos los 130 o hay 1.300.000? No, bueno, la nota aclara que no sé cómo, pero se sabe o se supone que hay 1.000 más en la misma zona de San Pedro. No, eso es San Pedro, pero después tenés en muchos otros sectores donde el tema del empleo esclavo emerge cada tanto, digamos, el sector textil apareció en varias ocasiones, ¿no? Donde el grupo de la Alameda pelea, lucha en contra de lo que es el trabajo esclavo, existe, digamos, traen trabajadores del norte argentino o de países vecinos y trabajan en forma esclavo, ¿no? Tanto falta, ¿no? Hace acordarle a los patrón Costa cuando traían a los guaraníes para el ingenio y fumigaban los trenes con los indios adentro. Son las mismas prácticas. Lo que pasa es que el campo, en ese sentido, el campo con comillas, es una caja negra para la sociedad, porque ha estado históricamente custodiado por sus dueños, por los terratenientes, o ahora por las transnacionales o los pools. Entonces es difícil llegar a eso, sobre todo, además, cuando quien los debe representar juega para la patronal. Por sus dueños y por el brazo armado del país, que los custodiaba y que los protegía, ¿no? Que siempre fue el cómplice, siempre fue el socio. Sí. Vamos ahora a otro tema, parece que un poco menos ingrato. Récord en todos los rubros y más profecías no cumplidas, las vemos y lo comentamos. Récords veraniegos. Y como no podía ser de otra manera, más profecías no cumplidas. De entrada nomás es pertinente recordar aquel formidable ejemplo de doble estándar que nos regalara el guionista Ultra K, que ahora está de vacaciones en el Calafate. ¿Ya probaste la nueva Revitalift de L'Oreal? Bate récords de ventas, ahora también en Argentina. Miles de mujeres comprobaron sus resultados. No dejes de probarla, es un lujo que te podés dar. Y aquí estamos con la crisis sobre la espalda, sin perspectivas claras por ahora, y ya son miles los argentinos que están cuidando el bolsillo. Miles de mujeres comprobaron sus resultados. Bate récords de ventas, ahora también en Argentina. De a poco empezamos a achicarnos, a gastar menos, cambiar algunos hábitos. Por eso aquí va el manual anticrisis. Bate récords de ventas, ahora también en Argentina. Es un lujo que te podés dar. Y ahora sí, un nuevo contraste entre el país real y el país virtual. Sigue siendo intenso el éxodo de turistas a los diferentes puntos de la República Argentina. Intenso movimiento turístico en la terminal de ómnibus de Retiro para quienes inician sus vacaciones en enero. Están todos o casi todos en la costa y particularmente en la ciudad de Mar del Plata, donde el titular del ente municipal de turismo, Pablo Fernández, resaltó que tal como esperaban las autoridades locales, ya hay muchísimos veraneantes, con cifras superiores a las del año pasado, cuando también hubo un ingreso de viajeros muy importante que superó a su vez la del año anterior. Aún los hoteles más caros de Mar del Plata tienen, a esta altura de la temporada, una ubicación superior al 90%. Y aquí estamos con la crisis sobre la espalda, y ya son miles los argentinos que están cuidando el bolsillo. Aún los hoteles más caros de Mar del Plata tienen, a esta altura de la temporada, una
ubicación superior al 90%. Estamos transitando una crisis financiera. Después de venir la económica, esta es la verdad. ¿Usted está pensando que va a haber menos producción, menos empleo en Argentina? Si el récord no solamente tiene que ver con el turismo durante esta temporada que ya la tenemos encima, sino también tiene que ver el récord con la industria y con la producción en nuestro país, porque hablamos de números más que importantes. En solo un mes se presentaron 43 proyectos para criar, en este caso, y ampliar en el país lo que tiene que ver con el crecimiento de la demanda de parques industriales. Entre el año 2003 y el 2010, el total de parques industriales en el país pasó de 80, ¿sabes a cuánto? ¿A cuánto? 280, que es una muy buena noticia. ¿Usted está pensando que va a haber menos producción, menos empleo en Argentina? Tiene que ver el récord con la industria y con la producción en nuestro país. Creo que este tipo de noticias por ahí no aparecen en la primera plana de los diarios, o por lo menos de algunos diarios, ¿no? Hablamos de que en solo un mes se presentaron 43 proyectos para crear o ampliar parques industriales en todo el país, y eso nos pone más que felices. La economía viene en picada, se está cayendo a pedazos la economía. De a poco empezamos a achicarnos, a gastar menos, cambiar algunos hábitos. Por eso aquí va el manual anticrisis. Uno cuando va por la calle se da cuenta que la gente está consumiendo más, y así lo demuestran las últimas estadísticas. Las ventas en los supermercados y los shoppings registraron en noviembre un crecimiento de alrededor del 20% respecto a igual mes del año pasado. Subieron fuertemente las ventas en supermercados y shoppings. De a poco empezamos a achicarnos, a gastar menos, cambiar algunos hábitos. ¿Cómo fueron las ventas en comercios y en shoppings con respecto a las fiestas? Hubo un importante incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos todos muy contentos, realmente el movimiento es muy importante, están los negocios todavía con mucha gente comprando, en todos los rubros hay aumentos en unidades. Lo que quiero resaltar que en unidades casi un 20% es muchísimo, muchísimo incremento. La economía viene en picada, se está cayendo a pedazos la economía. De a poco empezamos a achicarnos, a gastar menos. La construcción marcó un récord, creció un 17.2%, alcanzando un nuevo máximo desde 1993. Reservas con nuevo récord alcanzaron una nueva marca máxima al ubicarse en 52.429 millones de dólares, sumando 80 millones al récord anterior registrado el 19 de noviembre de este año. Yo creo que el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda externa, en términos generales, va a ser una medida muy negativa. El tema de fondo es discutir por qué el gobierno está tan desesperado por apropiarse de estas reservas. Reservas con nuevo récord. Como era de esperar, el año 2010 fue realmente el verdadero año del boom automotor. Se han patentado 660.000 unidades, verdadero récord histórico. El anterior había sido en el año 2008 con 630.000. Un indicador que mete miedo. Esta caída estrepitosa en la producción y en la exportación automotriz. Se ha caído la demanda, se desplomó la producción, se desplomaron las exportaciones, se desplomó también la venta. El verdadero año del boom automotor. Se han patentado 660.000 unidades, verdadero récord histórico. 660.000 vehículos, lo que marca un verdadero boom automotor en este año 2010. Creo que este tipo de noticias por ahí no aparecen en la primera plana de los diarios, o por lo menos de algunos diarios, ¿no? Bueno, acá veía que mi diario Clarín lo informa, ¿eh? Ajá. El 2010 cerró con un récord histórico, se vendieron 660.000 autos, y un poco después dice, por el boom de consumo abrirán más shoppings en el interior del país, el mercado inmobiliario, atento a la inflación, no sé qué, pero vamos bien. Ahora, estos récords, digamos que haya... Porque por otro lado yo te puedo decir, bueno, pero había 130 esclavos en San Pedro, o sea que no todos estamos bien. Eso es obvio, digamos que hay una agenda social que hay que seguir profundizando, eso es obvio. Lo que sucede es que quienes plantean la situación de que la economía no está funcionando bien o que en todo caso no tenían todos esos pronósticos de catástrofe, en realidad no están pensando la cuestión social. Si uno ve, la verdad, desde el 2003 a la fecha, no hubo año que no se hayan equivocado. No hubo año. Siempre se equivocaron en todos los pronósticos económicos, y más allá de lo que sale en los medios, los conductores, uno tiene que ver qué es lo que dicen estos famosos economistas, gurúes de la City, ¿no?
Y uno lo que encuentra es que se equivocan siempre, pero siguen estando como esas personas que tienen ese saber técnico para explicarte qué es lo que va a pasar. Y durante 8 años siempre se equivocan. E igualmente vos lees decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el 2011? Pum, llaman a los mismos de siempre para que digan que, y sí, va a crecer la economía, porque ya en el 2011 no pueden decir que no va a crecer la economía, pero que va a haber inflación, que va a haber déficit de cuenta corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan se equivocan, Sayed, porque vos conocés mucho el tema y a los personajes de los que estás hablando. ¿Se equivocan o es una intencionalidad, digamos que hay una complicidad entre el que oye, en el que le entrevista, y el entrevistado? No, pero vos tenés que también les pagan para eso. Digamos, vos tenés que las empresas siguen teniéndolos como los principales consultores. Entonces, ¿cómo es que las empresas siguen teniendo como principales consultores a tipos que durante 8 años siempre se equivocan? A ver, si vos vas a un médico y ese médico te receta algo que te provoca el mal, vos no volvés a ese médico. Acepto entonces eso, vos pero agarrás aceptá esta otra posibilidad. Es ideológico. Que mirá, por abajo les pasan la verdadera. Por debajo, hacia afuera, hacen la denuncia, la delación de la crisis y a la empresa le dan un estudio coherente. Claro, por eso mantienen el servicio. No, porque el tema es el siguiente: si yo fabrico galletitas y un mes me quedé corto en la producción, el mes que viene fabrico, no pasa nada. Si fabrico autos, la proyección es diferente y es otra cosa. Tengo que saberlo. Creo que son mascarones de proa y que los que realmente hacen estudios profundos y serios y encaminan las empresas y demás son otros que no aparecen. Claro. Pero estos son operadores. Vos lo que planteás es si les creen o no les creen a los Broda, a los Sartana, a los Bur, etcétera, etcétera. Entonces vos agarrás y yo creo que no les creen en última instancia, pero les gustaría que pasase lo que ellos están previendo. ¿Por qué? Por un tema ideológico y político también. Hay un elemento ideológico y político que es indudable. Después hay una concepción económica, la concepción neoliberal, bien profunda, la que se llama la economía ortodoxa, digamos, está en contra de este proyecto argentino y latinoamericano, hay que decirlo. Porque si ahora, viste, es muy paradójico. En Argentina vos tenés toda esa ortodoxia elogia a Lula. Vos vas a Brasil y vos tenés todo, hablan pestes de Lula, dicen que es un desastre en todo. Entonces, vos te encontrás que punto 1 es ideológico y político. Y después también es de concepción económica. Ellos fracasaron en la década del 90, fracasaron en el 70, fracasaron en parte de la del 80, pero igual siguen estando como los que saben qué es lo que puede pasar con y no solamente acá, fracasaron en el mundo, se derrumbó. El hecho de que sigan estando en esos lugares tiene que ver básicamente con el poder y con los medios. Y es una rémora del pensamiento único también. Porque es el poder económico. Las complejidades que hay establecidas entre ellos, obviamente. La mayor presencia del Estado, o de un Estado más organizado, o de un Estado atendiendo lo que debe atender a mi criterio, les molesta a esta gente, los perturba, y a punto tal que no les alcanza con evadir, por no decir robar, no les alcanza. Tienen que someter a la gente a situaciones de servidumbre para seguir lucrando. Este es un concepto, una concepción ideológica de la vida. Pero además es porque conceptualmente ellos están en contra, pero da resultado. Por ejemplo, el tema de las reservas. Es tan evidente lo que pasó con las reservas. Claro. Y ojo que sectores de centroizquierda también lo cuestionan, el tema de la utilización de reservas. Sí, pero vos ves lo de reservas, la utilización de reservas para pagar deuda. Es un avance tan importante porque le brinda un mayor margen de autonomía para realizar política económica. Porque vos sacás el tema de la deuda dentro de lo que es lo del presupuesto. Entonces vos tenés más recursos para destinarlo a obras, a educación. Ahora bien, ¿cuál es...? Eso es lo que no se quiere. Claro, pero en todo caso, ¿cuál es lo que uno tiene que hacer? Es ver si va a obras, si va a educación, si va a salud. Ese es el punto esencial a debatir, a discutir. No la utilización de reserva para pagar deuda. Claro, el debate conceptual. Claro. Claro, pero es que no están de acuerdo. Los legisladores, los más importantes políticos de Argentina, del arco opositor, se opusieron, valga la redundancia, a esas medidas del Banco Central. Todos los que están allí en sus bancas pelearon y trataron de evitar que el Banco Central pagara la deuda con las reservas. Aumentaron las reservas, terminaron a niveles récord, se pagó 6.500 millones de dólares
de deuda con reservas, y crecieron otros 4.500 millones en total la reserva. Entonces voy a decir, ¿a dónde fracasó? ¿Dónde fue el desastre con el tema de las reservas? Lo que se ataca tal vez es, desde otro lugar de mentira, mucha gente me lo ha dicho a mí, ¿sí reservas para qué? ¿Para que se las roben? Este es el punto. Bueno, Sanz aparecía en el tape hablando de que el gobierno se apropiaba, ¿no? Eso no es un verbo inocente. Se apropiaron de las reservas, de los derechos humanos, se apropiaron de todo. Claro. Bueno, este es el concepto que hay. Creo que el jueves en la edición online de Clarín salió una encuesta que creo que es bien representativa, un tema chiquito, pero que es bien representativo de lo que piensan y que nada los va a conformar, porque lo que no están de acuerdo es con el modelo, en definitiva. La pregunta de la encuesta online era, ¿usted gastó más en las fiestas? Las dos opciones de respuestas eran sí, porque los precios aumentaron; no, porque no tengo plata. Genial. Ahora, yo pensaba, acá veía que crecieron la cantidad de parques industriales de 80 a 280. Sí. Y hay una tensión, digo, entre el mundo de las finanzas y el mundo y la industria. O sea, los gobiernos hacen o hacen una alianza con el mundo financiero o con el mundo industrial, digamos, o con el mundo cerealero. En este caso, ¿qué está pasando acá? O sea, los industriales, porque los industriales están, como que a veces están contentos, a veces no, tiran, todos tironean. Es una tensión permanente con esos tres sectores que vos estabas mencionando. Pues si vos pensás a nivel industrial, vos tenés una de las principales empresas industriales en el país, que es Techin, está en una situación de tensión con el gobierno, pese a que también está con récord de producción y ha mejorado sustancialmente. Con el sistema financiero vos tenés que, la verdad, que los bancos ganaron, pero como nunca, ganaron más plata en estos últimos años que la década del 90, pero igual al sistema financiero no le gusta este modelo porque a ellos les gusta más el neoliberalismo, pero a la vez también están con bronca porque le sacaron el fabuloso negocio especulativo de la estafa a los trabajadores que fueron las FJP. Entonces, vos te encontrás con situaciones que son contradictorias, no es lineal, digamos, bueno, toda la industria contra los bancos, o todo con los bancos contra la industria. Y eso es la política, ¿no? Y yo creo que es buena. Yo a veces discuto, viste, que hay, acá mismo en el programa, en las canciones, que hay que multiplicar. Y yo creo que hay que multiplicar, pero no tanto. Hay que multiplicar y seguir manteniendo la tensión. No podés multiplicar a todos los que están en contra de una manera visceral, porque precisamente el éxito de un gobierno es tener una mayoría, pero tener una minoría que mantenga esa tensión de la militancia, la lucidez frente a la lucha, porque si no viene digamos, el amesetamiento, la no ideología, la neutralidad, es decir, el achanchamiento. Entonces yo tengo a la palabra multiplicar. Hay tipos que yo no quiero que se multipliquen conmigo. Nada más eso. Me parece bien. ¿Cómo es Orlando? ¿Cómo es Orlando? ¿Qué sectario? ¿Qué? Sectario popular. Bueno, después de esto nos quedamos pensando en el sectarismo popular. Quedaste pensando porque no dije cualquier tontería. No, señor. Creo no haber dicho una tontería. Nunca. Nos vamos ahora a Brasil, Orlando, porque asumió Dilma y Clarín parece que intentó aguarle la fiesta. Vamos a ver. Asumió Dilma en Brasil y el monopolio intentó aguar la fiesta. Queridos brasileños y brasileñas, la lucha más obstinada de mi gobierno será por la erradicación de la pobreza extrema y la creación de oportunidades para todos. A partir de este momento, soy la presidenta de todos los brasileños. De arranque nomás y para relajarnos de la mala onda monopólica que se avecina, el rabino Bergman realizó un sólido chascarrillo. Esto significa volver al orden y a la autoridad. Yo lo tomo siempre del ejemplo de nuestros hermanos brasileños, de su bandera. ¿Qué tiene la bandera? Orden y progreso. Nosotros que somos desorden y retroceso. ¿Qué tiene la bandera? Orden y progreso. Nosotros que somos desorden y retroceso. Hace apenas 2 días asumió la nueva mandataria de Brasil, de quien Néstor Kirchner
se declarara su soldado. Brasil a cubrir las elecciones allá, un deseo para Dilma. Dilma va a ganar, todo soldado de Dilma. En sus últimos días como presidente de nuestro vecino país, Lula había realizado interesantes declaraciones que fueron olímpicamente ignoradas por quienes permanentemente citan a Brasil con la intención de denostar a la Argentina. Kirchner murió porque vivió demasiado la política. Era un Maradona en el fútbol. Era el Maradona en el fútbol y Kirchner en la política. Y por lo que me consta, las últimas encuestas en Argentina te dan como el 70% de aprobación. O sea que eso es un hecho extraordinario. Volviendo a la asunción de Dilma, ayer los chochamos de Mañeto pusieron en tapa malintencionado titular. Dilma juró y no hizo en su discurso mención a la Argentina. Dilma, salvo a los Estados Unidos, no mencionó a ningún país en particular y habló de manera más que positiva de la UNASUR y del Mercosur. Pero al leer el titular recién exhibido, parecería que no nombró a la Argentina por alguna especie de encono de Brasil con nuestro país. Encono inexistente que solo revela los deseos del monopolio de generar permanente división. Tal es así que la noticia de que el primer viaje oficial de la mandataria brasileña viene a nuestro país, la pusieron bien chiquitito. A ver, Clarín de hoy... acá está, bien chiquito a la derecha. Confirman que Dilma vendrá a la Argentina. El primer viaje de la presidenta de Brasil sería entre este mes y febrero. Arrancó otro año y la advertencia de Fer Niembro vuelve a tener vigencia. ¿Saben que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho. No, se nota mucho. Creo que el gol de Canigia todavía está causando estragos en Brasil, por eso no nos quieren ver. Creo que es ese gol de Canigia, pase de Diego, que todavía está creando mala... Yo estoy en condiciones de decir desde acá que Dilma en el discurso que hizo otro día no habló de Clarín. Claro. En ningún momento, En ningún momento habló de Clarín. ¿Habrá mala yo onda me preocupo. Y para mí que sí, yo me preocuparía un montón. Ahora, yo me acuerdo, Arturo, cuando yo era chico, hasta no hace tantos años, había con Brasil había hipótesis de conflicto. Sí. Sí, conflicto militar. Conflicto serio, sí. No, además siempre había una rivalidad que era como la más divertida, era la del fútbol. Después todo lo demás era muy duro. Muy mala onda. Y que yo recuerde de un tiempo a esta parte, unos cuantos años de esta parte, hay una suerte de integración. Yo soy una enamorada de Brasil, con Susana, vos decís que no la llevo de vacaciones, ya hemos hecho 19 viajes a Brasil, estamos por hacer el 20º viaje. Seguro que te llevó ella. Seguro que las 19 veces te llevó ella. No, nos llevamos mutuamente, porque realmente es un lugar maravilloso, no solamente para estar de vacaciones, sino para ver, para pulsar qué es lo que le pasa a la gente, y en distintos lugares, no solamente las grandes ciudades, los pequeños pueblos y demás. Y se ha creado una suerte de vínculo que va un poco más allá, por suerte. Pero esto tiene que ver con una modificación que hay en toda Latinoamérica, esto tiene que ver con otras cosas también, esto tiene que ver con una vuelta a un concepto del americanismo y demás, donde en el otro momento, en los 60 y demás, Brasil es como que no estaba tan incorporado a esto. Ahora yo siento que está más incorporado a esto, con el UNASUR, con el Mercosur y bueno, tenemos que empezar a mirar a Europa, sí, pero todos juntos, mirar la Europa y ver cómo se desangra. Yo creo un par de cosas sobre esto. Primero, el tema de cómo presentó el tema ayer Clarín, realmente ya causa un poco de gracia, ¿no? Es grotesco. Le falta el pero, que es el gran hallazgo de Duro de Domar, pero hubiese podido estar pero, no hizo alusión a la Argentina cuando no había ningún motivo para que hiciera alusión a la Argentina. Y por el otro lado me parece, habiendo leído un poco sobre la vida de Dilma, por su pertenencia generacional, por su biografía,
Me parece que empieza en Brasil una etapa de profundización de lo que hizo Lula y que se las va, bueno, ya ha empezado a correr que una de las primeras medidas va a ser una comisión de la memoria para rever los crímenes de la larga dictadura brasileña, que fue mucho más larga que la nuestra, cosa que Lula no pudo. Y me parece que nos va a tener entretenidos Dilma, que no le va a ser fácil con los medios brasileños tampoco. Claro, lo interesante que me parece que lo que es Zayat y lo que están diciendo Sandra es la lectura que uno tiene de los países. No nos pongamos si uno es más inteligente o más culto que otro, hablemos del promedio del conocimiento. Es muy poco el conocimiento que tenemos. Si no tenemos conocimiento de San Pedro, ¿qué vas a tener conocimiento de Rumania, de nada? No tenés. El conocimiento que lo tenés a través del periodismo. Es el conocimiento de toda la sociedad humana, del planeta Tierra, de los 7.000 millones de habitantes. Si vos te pasás leyendo estos grandes medios, o escuchando, o a los periodistas más notables, o a los economistas más notables, obviamente que tenés un deterioro de la geografía, del escenario que se te plantea. Ese título hay que forzarse en ingenio para hacerlo. No es un título que lo hace el cadete de Clarín. Ese es un título, primero te explico por qué. Cuando vos decís, yo no nombré, o fulano no nombró a la Argentina, implicaría debajo un copete que dice, sin embargo, nombró a Perú, a Chile, a Uruguay. No dice eso porque no nombra a nadie, es como si hoy dijéramos, en este programa no se nombró a, y hay alguien que no fue nombrado, hay varios que no han sido nombrados. Me parece un título psicópata. Totalmente. Claro, muy bueno. Muy bueno, ¿Se avergonzará Blanc de ese título, como se avergonzó de los otros? Pero creo que es una decisión, que vivir avergonzada. Es una decisión editorial desde hace rato la que está teniendo con respecto a la relación entre Argentina y Brasil. No es la primera nota. Hace poco también sacó un comunicado a la Embajada de Brasil desmintiendo un entredicho supuesto entre la Argentina y Brasil que hacía prácticamente naufragar las relaciones bilaterales. Y la Embajada dijo, no, esto no es así. Hubo conversaciones, discusiones con la Secretaría de Comercio por un tema puntual, pero no tiene nada que ver con esto. La decisión de la presidenta de no haber ido a la asunción de Dilma Rousseff fue, digamos, motivo de crítica más de los medios, de la oposición también, pero más de los medios que de la propia oposición política. Y fundada en una razón personal que creo que más que entendible, ¿no? Teniendo en cuenta que se murió el marido, el expresidente, con el que estuvo 35 años. Y la decisión de ayer anunciada por el nuevo canciller brasileño, patriota, al canciller... Patriota, además, el nuevo canciller brasileño. Es poético. Es así. Y el nuestro es judío. Y nosotros tenemos ateos. Así, claro, por eso Brasil es mejor. Bueno, la decisión de patriota anunciada a Timerman de que la Argentina va a ser el primer lugar de la primera visita de Estado de la nueva presidenta de Brasil, digamos, ya da por tierra con todas esas interpretaciones malintencionadas o intencionadas que se venían haciendo. Entonces, pero mira, más allá del deseo que puedan tener los diarios hegemónicos o los analistas, la verdad que la relación entre Argentina y Brasil cambió tanto, lo mencionabas al comienzo, y con Lula se profundizó, porque en realidad el primer ladrillo de esta unión que empezó a crecer fue de Alfonsín y Sarney, cuando el acuerdo del Mercosur. Claro, el acuerdo del Mercosur, ¿no? El Tratado de Asunción, y después fue creciendo, pero con Lula y Kirchner a partir del 2003 se instala la idea de la alianza estratégica. Cuando vos entre dos países dicen es una alianza estratégica, no es simplemente incrementar el intercambio comercial con esa idea mercantilista, o en te exporto más, te compro más, se amplía el mercado. No, cuando hablas de alianza estratégica, hablas de integración política, de acuerdos políticos, acuerdos culturales, acuerdos tecnológicos, acuerdos de empresas, es muchísimo más. Es de defender juntos frente a organismos internacionales posiciones en conjunta, obviamente con muchísima tensión. No es que los brasileños y los argentinos se sientan y no hay ningún tipo de discusión. Toda discusión como hay en cualquier relación cuando tenés entre dos. Intereses comunes. Claro, pero es tan fuerte cuando vos decís que es alianza estratégica que eso pasa a ser un absurdo. Estos títulos pasan a ser absurdos porque otras cosas pueden estar más controvertidas, pero esto es un absurdo. Lo que está claro es que Clarín no quiere esa alianza estratégica. Bueno, no solo Clarín, pero ya no deja solo de Clarín, ser Perfil importante. tiene lo suyo, el diario La Nación lo mismo. Si nosotros leemos, y todos estamos seguros de que sabemos,
hay siempre una comparación negativa respecto de la Argentina y de cualquier otro país. De cualquier tipo que se haga. De cualquier índole, sea cultural, económica, política. En la comparación tratan de decir que la Argentina siempre va atrás. No necesitaba Dilma venir al primer país a la Argentina para corroborar la buena relación de los dos países. Dilma podía haber ido a Uruguay y después podía ir a Venezuela y el tercer país podía ser Argentina. La casualidad, la causalidad hizo que viniera primero. Pero a mí no me molestaría que fuera Uruguay primero. Es que primero, porque es una alianza estratégica. Porque para Brasil, Argentina es muy importante. Es muy importante. Brasil quiere ser líder mundial. Y lo es la 9ª economía del mundo. No es que estás hablando de un paisito, estás hablando de una potencia emergente. Pero para ser líder regional, vos necesitas Argentina. Sin Argentina no puede ser Brasil líder regional, porque Argentina es también líder en la región, a otra dimensión. Pero un liderazgo no puede tener a Argentina afuera. Por eso también es el interés de Brasil con Argentina. Además de que tenés muchísimas empresas brasileñas que están en Argentina, empresas argentinas que están en Brasil. Es muchísimo más complejo, no es como hace 20, 30 años. ¿Qué empresa brasileña existía hace 30 años en Argentina? Pero pensá que hace 30 años había cuestionamientos a las radios, había toda una política de Estado de radios de frontera, en Misiones, para impedir que se hablara portugués en Argentina, ¿no? Porque esto era la invasión de Brasil a la Argentina. Entonces me parece que por suerte esta posibilidad del bloque estratégico regional lo que permite es desvanecer todos esos fantasmas absurdos. El corredor establecido ahora de Buenos Aires-San Pablo, que uno toma un avión a la mañana y van a la mañana y vuelven a la noche, gente que trabaja en San Pablo y demás. Hay una integración desde lo económico, desde lo cultural también. Pero yo creo que lo cultural fue el puntapié inicial. Creo que desde lo cultural fue la integración, desde la música, desde la pintura, desde la escultura. Desde ahí se empezó a perder este miedo del distinto, este temor a es distinto. Y después vino todo lo demás. Y ahora sí, hay una alianza estratégica, cosa que me parece maravillosa. Bueno, me piden un corte. Antes, Bonín va a recomendar qué lugares hay que ir a Brasil de vacaciones. A Praia do Forte para ver cómo las tortugas desoban ahí, es muy lindo, es maravilloso. Son exquisitas, Es alucinante. Eso no. Cabito está suspendido 5 minutos fuera de la cancha. Un asadito de tortugas. Vamos a corte entonces y volvemos en un ratito. Esa. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo